Bien, pues ya estamos de regreso entonces y para introducirnos en la próxima presentación, la penúltima de esta jornada, es atingente el comentario de que en fruticultura es fundamental comprender los principios fisiológicos que determinan la relación planta, suelo, agua, clima. Solo entonces nosotros podremos definir los manejos agronómicos más adecuados para cada situación. Esto es aún más relevante cuando hablamos de un cultivo relativamente nuevo, sobre todo en la etapa de establecimiento bajo condiciones climáticas de nuestro sur de Chile. En este contexto, entonces, es que invitamos a participar a la especialista Marlene Ayala. Marlene es ingeniera agrónoma y PhD en horticultura de la Universidad del Estado de Michigan. Su trayectoria profesional la ha desarrollado como académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta casa de estudios ha liderado proyectos de investigación tales como automatización de huertos peatonales de cerezo y programas de mejoramiento genético de la especie. Dejamos con ustedes entonces a Marlene con su presentación titulada Consideraciones importantes para establecer un huerto de cerezos en el sur. Bienvenida Marlene, adelante. Hola Ramiro, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro Marlene, ¿Me bienvenida. escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Antes que nada agradecer la invitación de Coprinsem a este seminario y destacar que han sido una alta calidad de presentaciones a la fecha, así que súper bien. Bueno, hoy día yo quiero hablar de algunos aspectos críticos para producir cerezo en el sur de Chile. Voy a mostrar bastante información, así es que les pido que tengan un papelito a mano o me digan si voy muy rápido. Bueno, entre los contenidos que hoy día voy a abordar se incluyen las características de la especie, los requerimientos climáticos de la especie propiamente tal, mermas que se pueden producir en términos del potencial productivo y la importancia de la zona, la importancia de elegir la variedad. Quiero enfocarme también en un punto muy importante que es el ciclo anual del cerezo, principalmente la endolatencia y ecolatencia, la formación y preparación de la yema floral y algunos de los estados fenológicos importantes y el impacto que tiene el manejo y el ambiente en esos estados. Entonces vamos a tratar de ir desde la endolatencia hasta la caída de hojas. En este seminario hemos hablado de la zona sur, y por zona sur, uno que está más hacia el norte entiende desde Biobío al sur, incluyendo Chile Chico. Ya es una zona donde ubicamos principalmente variedades de cosecha tardía, donde tenemos suficiente acumulación de frío, pero tenemos algunos inconvenientes como una mayor cantidad de lluvias, heladas y vientos más fuertes. En términos de frutal, el cerezo es una especie de hoja caduca que tiene un fuerte crecimiento acrotónico, es decir, tiene una dominancia apical muy marcada, requiere frío para salir de la latencia invernal y brotar, pero también requiere calor, y ese calor lo requiere para poder brotar y luego crecer durante la temporada. También requiere primaveras benignas, suelos profundos, fértiles, bien drenados y aireados, no tolera la anoxia. La profundidad efectiva en la cual funciona mejor va entre 80 centímetros y 1 metro, con un pH ideal entre 6 y 6,5. Es una especie de polinización cruzada en algunas variedades, por lo tanto requiere polinizantes y también abejas, y también puede haber variedades de autopolinización. Requiere también portainjertos que van a depender del suelo, como ya han hablado varios de los expositores, y de la variedad. Entre los requerimientos climáticos más importantes del cerezo se encuentra la acumulación de frío. ¿Ya? Esto es necesario para romper la endolatencia que vamos a hablar más adelante, y las variedades tienen distintos requisitos que van entre 500 y 1500 horas frío. Pero también es muy importante, y es fundamental destacarlo para la zona sur, se requiere calor, y el calor se mide en 10 grados principalmente, y se requiere para brotar y luego desarrollar el fruto y los brotes. Y esa acumulación de calor va a variar dependiendo del cultivar entre 800 y 1010 grados. Las primaveras tienen que ser benignas, sí, en ausencia de heladas y lluvia, ¿cierto? Para promover la floración y una buena cuaja. Las abejas no vuelan con lluvia, ni con frío, ni con días nublados. Y también la secreción es, ¿sí?
¿Sí? ¿Te escucho? Disculpa, ¿Te disculpa que te escucho? interrumpa, Marlene. ¿Será posible que puedas desactivar tu función de cámara porque hay problemas con el audio? Se escucha más o menos nomás. Ya, a ver. Desactivando tu función de cámara probablemente se mejora la señal y se ¿Ahí escucha mejor. sí? ¿Sí? Ya, Gracias. ya, de nada. Em, bueno, entonces estaba hablando de la primavera benigna, ¿cierto? Ausencia de heladas y lluvias. La temperatura óptima de crecimiento del cerezo varía entre 18 y 24 grados Celsius, con mínimas y máximas de 7 y 35. También se requiere una muy buena temperatura, entre 12 y 22 grados, para la germinación y fecundación del óvulo. Y aquí hay un punto muy importante, que es el periodo efectivo de polinización, que es la ventanita que tenemos entre que el óvulo está viable y listo para ser fertilizado por el grano de polen y el tiempo que se demora el grano de polen en llegar al óvulo. Esa ventanita se mide en días. Y normalmente se promedia en aproximadamente 5 días, ya que tenemos para lograr la polinización. Las abejas tienen una temperatura óptima de vuelo entre 20 y 22 grados Celsius, pero comienzan a volar cuando tenemos sobre 12 grados Celsius. Y una etapa crítica durante el desarrollo de frutos es el llenado acelerado de frutos, donde cualquier lluvia sobre, como dijo Claudio, 10 milímetros o más puede provocar partidura. Es importante hablar de las mermas en el potencial productivo que podemos tener, porque así vamos a poder ir a través de los estados fenológicos viendo qué podemos hacer para reducirla. Una de las mermas importantes en la zona central es que existe baja acumulación de frío ambiental y tenemos que suplirlo con rompedores del receso. En la zona sur este problema no existe o no es tan limitante, pero sí lo es la escasa acumulación de calor primaveral. También tenemos problemas por heladas y precipitaciones en floración y cerca de cosecha, y podemos tener también golpes de sol o excesos de calor que podrían dañar la madera. Y obviamente vientos excesivos que podrían afectarnos, como mencionó Claudio, en ciertas zonas, en ciertos lugares. Por lo tanto, todos estos factores están asociados al clima. Y este clima está íntimamente ligado con la elección de la zona. Es decir, la zona juega un papel fundamental al momento de decidir producir cerezos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El resto que aparece ahí en la lista, riego, deficiencias nutricionales y sus correcciones, el control de plagas y enfermedades, como por ejemplo la drosófila, ¿cierto? Y la calidad de la planta depende mucho de nosotros, como ingenieros agrónomos o como técnicos, o depende del productor. Aquí podemos ver un ejemplo de un trabajo que hicimos con Ignacio Barraza, que está trabajando ya en el sur de Chile, donde comparamos zonas de más al norte, Curacaví, San Francisco Mostazal, Sagrada Familia, y zonas del sur. Mi conexión está inestable por si acaso. Aquí lo que muestra esta tabla, básicamente, es que de norte a sur aumenta la acumulación de frío invernal, no tenemos problemas en el sur. Sin embargo, la acumulación térmica de 10 grados disminuye hacia el sur, y es muy notorio, ¿ya? Y eso es una limitante climática que tenemos que tener en cuenta. El periodo libre de heladas, entre agosto y noviembre, lo ubicamos con Ignacio, también se hace más corto hacia el sur. Vemos Villarrica, Osorno, ¿cierto?, en comparación con Curacaví o San Francisco de Mostazal. Y las precipitaciones también aumentan, sobre todo considerando el periodo, estos son valores para el periodo entre septiembre y diciembre, aumentan hacia el sur. Entonces hay limitantes climáticas que tenemos que enfrentar cuando nos desplazamos de norte a sur. Otro tema, además del clima, es la variedad. Ya también lo han hablado los expositores anteriores, la variedad es crucial en su elección porque determina el mercado. Claudio hizo una presentación excelente sobre eso. Determina el rendimiento y la calidad, ¿cierto? Hablamos de Regina y de Cordia, cómo difieren los precios entre una lápiz, una Regina y una Cordia. Va asociada al clima, ¿cierto? En la zona sur vamos hacia variedades más tardías. Se asocia un que también lo habló Jordi, probablemente lo va a hablar Greg, que imprime características de vigor, precocidad, adaptación ambiental.
va unida a la elección del sistema de conducción. Hay sistemas de conducción que tienen ventajas y desventajas. Hay que pensar en un sistema de conducción o algunos sistemas de conducción para el sur de Chile. Y va unida a un paquete tecnológico completo, ¿cierto? Que va desde el riego hasta el uso de cobertores y potencialmente a la mecanización. Entonces la variedad junto al clima son puntos muy importantes a tener en cuenta. En la zona sur, ¿cierto? Variamos desde cultivares como Lapins, Bing, hasta Regina, Cordia. Y en los portainjertos, si bien es cierto, hay distintas alternativas, destacan la serie Gisela, principalmente el Gisela 6, seguido del Gisela 5 y ahora recientemente el Gisela 12. Bueno, dicho eso, quisiera hablarles del ciclo anual y de la formación de la yema reproductiva cerezo, que son dos puntos que tenemos que tener súper claro cuando vamos cambiándonos hacia zonas que no son tan aptas para el cultivo, pero que tienen ventajas. Y aquí quiero detenerme aquí en este cuadro que dice que tiene un montón de información, pero que yo necesito que entiendan para poder conversar al respecto y para poder manejar ustedes mismos sus huertos. Yo los voy a guiar. Si nosotros partimos en primavera, aquí tenemos primavera en floración, el árbol de cerezo pasa por el proceso de brotación. Luego va hacia la plena flor y obviamente hacia la cosecha. Eso es bien conocido por nosotros, ¿cierto? Sin embargo, hay un momento en el verano en que el cerezo cesa su crecimiento, se detiene el crecimiento de la yema terminal y deja de crecer en longitud y comienza a crecer radialmente. Eso coincide con días largos del verano y temperaturas cálidas. Pasado ese tiempo, ya hacia febrero, marzo, comienza a bajar la longitud del día, se hace un fotoperiodo más corto y las temperaturas van bajando. Y eso implica que el árbol comienza a aclimatarse. Y esta aclimatación dura hasta la caída de hojas. Se comienza a endurecer, ¿no es cierto? Aquí tenemos el otoño, ya el 1 de abril, donde comienza a endurecerse el árbol para prepararse a entrar el invierno. Una vez que está endurecido, que han caído las hojas, comienza a acumular frío y entramos en la endolatencia, que es un periodo de día corto con temperaturas bajas, donde el árbol tiene la máxima tolerancia al frío. Para salir de la endolatencia necesitamos frío, acumular frío, y cada variedad va a acumular una cierta cantidad. Una vez que se ha acumulado el frío, ¿ya?, se rompe la endolatencia, este receso profundo, y comenzamos a transitar hacia la ecolatencia. Y la ecolatencia incluye la acumulación de calor. Para poder salir de esta ecolatencia, en el cual la única limitante es la acumulación de calor, tenemos que completar ese requerimiento. Y solo ahí el árbol puede brotar, puede desendurecerse. Y luego volvemos a cumplir este ciclo, ¿ya? Eso depende del ciclo anual del cultivo. Sin embargo, revisando la literatura, esto está en inglés, pero yo quiero que miren solamente donde yo les voy a mostrar, en el cultivar Regina, existen variedades que tienen distinta duración de la endolatencia, es decir, del receso profundo. Fíjense, Regina tiene una duración, esto en el norte, de la endolatencia, el receso profundo, más larga que una variedad más tempranera, ecodormancia, es decir, el requerimiento de calor, es más corto que una variedad tempranera. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos al momento de elegir una nueva variedad que puede salir en el mercado y preguntarnos qué duración tiene la endolatencia y qué duración tiene la ecolatencia y cuánto calor necesita. Por lo tanto, el punto que quiero dejar claro aquí, hay variedades distintas entre ellas en cuanto a los requerimientos de frío, de la endolatencia, pero también en cuanto a los requerimientos de calor, para salir de la ecolatencia, ¿ya? Y eso es muy importante. Fíjense en Regina. Entonces, el cerezo tiene un ciclo muy corto desde floración a cosecha. Durante ese periodo requerimos calor. Pero, durante el invierno, desde caída de hojas hasta salir de la endolatencia, requerimos frío, ¿ya? Esas son dos grandes consideraciones y resumen para en el contexto que estamos hablando. Ahora los quiero situar en la yema reproductiva.
La unidad productiva del cerezo es el dardo, sin embargo, en cultivares como Regina o Santina también lo es la yema en la ramilla de un año, ¿ya? Pero pensemos en la yema reproductiva. Nosotros trabajamos todo el año para esta yema. Cosechamos la fruta después de haber elaborado, de haber formado esa yema. Y la yema nos acompaña. Fíjense aquí esta foto, la fruta se ve muy bonita, pero yo lo que me estoy fijando es en las yemas que están ahí en el dardo, que están ya diferenciándose, se indujeron y se están diferenciando para el otro año. Esas yemas después de cosecha siguen ahí y yo continúo formándolas. Están los órganos ahí reproductivos. Entonces, estas fotos que están publicadas en un paper de Fadón nos guían después de cosecha. Fíjense acá, aquí estamos en el estado 91, después de cosechas, y el dardo sigue ahí formando sus rudimentos de flor. Y así vamos pasando desde la post cosecha, es decir, desde enero, febrero, ¿cierto?, en la zona sur, hacia distintos estados de la flor dentro de la yema. Fíjense en el receso invernal, tenemos el árbol en pleno receso, con un metabolismo muy bajo, pero la flor está ahí en el dardo. Luego, yema hinchada, sigue formándose el pistilo, ya estamos acumulando calor. Y sigue formándose hasta el estado de balón, donde hay una variación de la susceptibilidad a las heladas, ¿cierto? Lo que quiero graficar acá es que la yema está en una constante formación desde que nosotros cosechamos hasta la próxima floración. Y eso es lo que tenemos que cuidar. No solo de las heladas, sino también, por ejemplo, de la acumulación de reservas, ¿ya? Bueno, ahora entrando a la fenología y manejo, que es lo que me pidió más Ramiro, quiero ir por estado fenológico. El primero es la endolatencia, ¿cierto? Que es el estado de receso profundo. Sabemos que en la zona sur el frío es suficiente. Podemos ver ahí la acumulación de horas frío de distintas variedades, ¿cierto? Como la acumulación comparado con Regina, pero Sweetheart, por ejemplo, tiene una menor acumulación que Regina. Cordia tiene una alta acumulación también. Entonces, tenemos frío y requerimos menos cantidad de rompedores del receso, ¿ya? Lo más que podemos hacer para ayudar en este proceso es uniformar floración, porque tenemos que garantizar traslapes entre variedades, ¿cierto? Sobre todo en aquellas variedades de polinización cruzada, y tenemos que uniformar la brotación. No solo floración, sino uniformar el desarrollo de los brotes. La aplicación de cianamida hidrogenada, que es tan común hacia el norte de Chile, podría tener riesgos altos, porque adelanta también, y nos deja expuestos al daño por frío. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas cercanas a los bioestimulantes o compuestos con nitrógeno asociados al nitrato de calcio. Hay alternativas en el mercado, pero se requiere desarrollo e investigación en esa área. Nosotros con Ignacio Barraza hicimos un pronóstico de cómo se comportarían estas variedades al acumular o al salir de la endolatencia, al acumular frío. Y si se fijan en Curacaví, obviamente, Bean, Cordy y Regina no logran las acumulaciones, sí lo hacen en Osorno, y de acuerdo a la acumulación de frío que hicimos en un lapso de 6 años, pudimos ver que desde Lapins a Regina, la salida de la endolatencia, es decir, la acumulación de frío, ya estaría lista al 1 de julio en Lapins y al 30 de julio en Regina. O sea, entre el 1 de julio y el 30 de julio, en Osorno ya estaríamos listos con la acumulación de frío dependiendo de la variedad, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí necesitaríamos calor. Aquí también del trabajo de Ignacio podemos ver la acumulación. Hay un límite claro de San Fernando al sur donde aumenta la acumulación de frío, ya sea calculado como horas frío o unidades de frío, ¿ya? Y también se produce este mismo aumento con las porciones de frío. Ahí podemos discutir cuál método se adapta más hacia el sur, ¿ya? Pero lo que quiero decir aquí es que claramente el frío aumenta desde San Fernando al sur comparado de San Fernando al norte. Otro estado fenológico importante es el hinchamiento de yemas o acumulación térmica. Y este punto yo también lo quiero enfatizar. Necesitamos calor para brotar, para salir de la ecolatencia y para el desarrollo de frutos y de todos los órganos. No solo de los frutos, de los brotes, de las raíces. Esto se mide en 10 grados.
Hace muchos años yo hice una tesis con Greg Lang, que va a presentar después, y trabajé en Regina, Gisela 6, aquí lo pueden ver. Y dentro de los estudios que hicimos para ver cómo se comportaban las reservas de almacenaje, me tocó calcular los días grado para llegar a cosecha. Y fíjense que en ese año, el 2004, yo pude determinar que para la cosecha, esto en Michigan, se requerían para la cuaja se requerían mínimo una acumulación de 340 días grados. Y para cosechar, el día 63, de 1000 días grados. Esto fue en Michigan, una zona fría. ¿Ya? Entonces, ahí hay una referencia de cuántos días grados podría necesitar Regina. Fíjense el trabajo que hizo Ignacio, donde la acumulación de días grados es mucho más baja. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío grande. Elegir la zona, como dice Claudio, estudiar bien las zonas y saber para dónde se adapta cada variedad. Marlene, ¿Sí? disculpa que te ¿Me interrumpa, escuchas? eso que estás mostrando, sí, yo te escucho. Eso que estabas mostrando de la acumulación de días grados, ¿desde qué estado fenológico comienzas el conteo y hasta qué estado? Desde los meses que aparecen ahí, agosto a noviembre. ¿Ya? No Ah, es todo desde el agosto. periodo, no es todo el periodo. Ya, y Ignacio contó entonces acá en la zona sur desde el 1 de agosto, ¿no? ¿Desde ahí comenzó a contar? Sí, claro, Ya, desde ahí. No sé si Ignacio está entiendo. en el público, pero ¿está? Ya. Ya, pero ahí lo Eh, podemos. Pero más o te lo menos hay una escribí, eso. diferencia de norte a sur de unos 300, 350 días grados, cuando tú vas comparando por estado. ¿Me escuchas, Ramiro? Sí, Marlene, gracias, quedó clarísimo. Ya. Bueno, otro estado fenológico importante es la floración, ¿ya? La floración es un estado crítico en cerezo, ¿cierto? Eh, y el gran problema que podemos tener son las heladas. Las heladas y el clima en general, ¿no es cierto? Heladas en las primaveras, al inicio de la primavera, que puede dañar, ¿cierto? Principalmente el pistilo. También tenemos problemas de vientos fuertes en este periodo que nos pueden volar las abejas, venir el vuelo de abejas. Claramente necesitamos ubicar más abejas en el huerto y si tenemos problemas podemos utilizar abejorros que vuelan a temperaturas más bajas y tienen más resistencia a vientos fuertes. Es importante considerar que el periodo efectivo de polinización del cerezo puede ir entre 2 y 13 días, pero que en promedio dura 5 días, por lo tanto nos estamos jugando gran parte del rendimiento en esta etapa, por lo tanto tenemos que prevenir todo lo que pueda afectar que la floración tenga una buena polinización y fertilización, es decir, que el polen llegue al óvulo, ¿ya? El estado de frutito inmaduro también es muy importante en el caso de que haya heladas. Aquí podemos ver el cultivar Vink, ya, bueno, en este caso con problemas de heladas en dardos con yemas cerradas, este es un cultivar injertado en Gisela 6, con problemas de cáncer bacterial, y podemos ver el daño en los primordios florales, ya desde incluso la yema cerrada, ¿ya? Eso es debido principalmente a la susceptibilidad que imprime el cáncer bacterial en el riesgo de heladas. Aquí podemos ver pistilos helados y cómo el pistilo es el principal órgano de la flor que se daña. Hay distintas formas de control de las heladas, aspas, ventiladores móviles, helicópteros, va a depender del tipo de la helada, si es advectiva, si es radiativa. También hay la posibilidad de usar techos del tipo de 2 aguas, digamos, de 3 alambres, o cobertores tipo túnel, ¿ya? Y cada uno puede controlar entre -2 hasta 3,5 grados heladas de ese nivel, ¿ya? Pero más adelante les voy a dar mi opinión respecto a los cobertores, cómo podrían ayudar también, ¿ya? Pero hay métodos pasivos y activos. Uno, en la zona norte, es mantener el suelo húmedo, por ejemplo, los métodos pasivos. Ahora, de todo esto, lo más importante es haber elegido la zona. Ya estos son ayudas para enfrentar los riesgos de la zona. Eso que tiene que quedar muy bien entendido, al igual que la elección de la variedad, ¿ya? Un punto importante en las heladas es el cáncer bacterial, ¿cierto? El cáncer bacterial afecta a la zona sur con mayor fuerza. En realidad Chile está con una limitación de cáncer bacterial de norte a sur, pero hay más condiciones predisponentes en la zona
sur, y el cáncer bacterial es una bacteria INA, ¿ya? Que promueve que básicamente las heladas se generen daños a temperaturas más altas. Y esto es porque la bacteria propiamente tal tiene una estructura similar al hielo y hace que el agua se ordene de esa manera y facilita o favorece el proceso de congelación a temperaturas más cálidas, es decir, se hiela antes, por decirlo así. Entonces el cáncer bacterial, además de provocar un daño como enfermedad a la planta, también provoca un mayor riesgo a heladas. Otro punto importante en la floración es, en la zona sur, es el traslape, ¿ya? Tenemos que lograr uniformar las floraciones de la variedad principal con sus polinizantes, por ejemplo, de Regina, Concordia, con Summit, con Schneider, con Silvia, ¿cierto? Y eso requiere también un mayor desarrollo para lograr darle al PET, ¿cierto? Bueno, otro estado importante es el desarrollo de frutos, que nosotros lo vemos en varios seminarios, siempre nos enfocamos en fruto inmaduro, fruto cercano a cosecha. Y yo quise dividirlo en dos en esta ocasión, ¿cierto? Fruto inmaduro hasta fase 2, cuando se está endureciendo el carozo, y luego desde pinta en adelante. En el caso de antes de pinta, cuando ya se ha producido la cuaja, estamos en plena división celular. Ahí tenemos que dar todas las condiciones al árbol para que se dividan las células, porque el número de células va a determinar el tamaño final del fruto. Después viene la elongación de esas células, pero la división tiene que ser en muy buenas condiciones. Y ahí nos enfrentamos a primaveras un poco menos benignas en la zona sur. Nos enfrentamos también a heladas, y nos enfrentamos a el hecho que tenemos que ayudar al fruto a generar su calidad. Y una de las cosas importantes es aplicar calcio. Nosotros hemos estado haciendo estudios en calcio y hemos tenido resultados que indican que aplicaciones tempranas, mientras más temprana en el desarrollo del frutito, mayor sería el impacto en la firmeza y en la calidad de cosecha de esa fruta. ¿Ya? Entonces, antes de pinta, tenemos que preocuparnos de las heladas, de la división celular. La caída de fruto es un punto bien importante, sobre todo en el cultivar Regina, que lo observamos bastante, ¿ya? Sobre todo por heladas, pero también más adelante. Desde pinta en adelante, ya cuando el fruto empieza a colorear, la fotosíntesis, la iluminación del huerto es muy importante, porque todas las hojas están ayudando a que este fruto se llene de azúcares, tanto de las hojas de los dardos frutales, como de los dardos sin fruta y las hojas del brote. Y es en la última etapa, ¿ya? Tipos de hojas se están aportando con carbohidratos, hacen fotosíntesis y aportan con carbohidratos que llega a esta fruta. Entonces, en esa etapa, todas las hojas, toda la maquinaria fotosintética tiene que estar, pero funcionando a full. Por eso, yo tengo que preocuparme del manejo previo. Un punto importante en este estado es la caída de fruta, como yo se los mencionaba, la desuniformidad en la maduración. Esta es una foto del cultivo de estado de madurez. Eso podría ser consecuencia de una floración desuniforme. Por eso es importante tratar de uniformar la floración desde un inicio. El problema es que muchas veces no tenemos las alternativas disponibles. La cianamida nos ayuda mucho hacia la zona norte. Hay otros, ¿cierto? Productos comerciales. Pero este yo creo que es un desafío que tenemos que desarrollar para el sur. En esta etapa también es importante la partidura, las lluvias, ¿cierto? Partiduras estilares, pistilares, de mejillas, granizos, por ejemplo, que pueden producir daño. En esta etapa nos jugamos, ¿no es cierto?, gran parte del negocio. Y obviamente, como lo mencionaron anteriormente, la Drosophila Suzuki es una limitante, ¿ya? No voy a entrar en ese tema porque ya hubo una charla muy buena. Quiero entrar en las precipitaciones. Claudio hizo una presentación súper buena. Yo hice una comparación aquí entre distintas zonas, desde Gorbea, incluí Gorbea, Purranque, Angol, Los Ángeles y el Tambo,
Si se fijan, el Tambo está en línea roja, y el resto de las localidades, Gorbea en celeste, esto lo vamos a ver en varios gráficos, Purranque en azul, Los Ángeles en amarillo y Angola en naranja, ¿ya? Y claramente nosotros tenemos mayor precipitación hacia el sur, que se concentra en invierno, pero desde septiembre hasta enero, en comparación con la localidad del Tambo, que se encuentra en la sexta región, son mayores, ¿cierto? Se nota, por ejemplo, ahí el caso de Purranque, como destaca para el año entre enero del 2019 a enero del 2020, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un punto importante que tocar, porque, como dijo Claudio, estamos desfasados hacia cosecha hacia enero. La partidura se puede controlar de distintas maneras, ¿cierto? Además de la partidura enfrentamos pudriciones, porque los hongos entran por las grietas que quedan por la partidura. El principal es el manejo del riego, eso lo manejamos hacia el norte. También las aplicaciones de calcio, ¿cierto? En frutito inmaduro o también cerca de cosecha. Se aplican sales, biofilm protectores, aceites de soya, etc. Hay varios productos en el mercado. También se puede hacer secado, ya sea con helicópteros, con blowers, con nebulizadoras. Y también se pueden utilizar techos plásticos y macrotúneles. El objetivo de esto es tratar de que, primero, el agua no quede depositada sobre el fruto por mucho tiempo, porque la partidura se produce tanto por el agua que queda depositada sobre el fruto, como también por el agua que entra por las raíces, ¿ya? Y eso es un problema que nos va a acompañar siempre en el sur. Y una de las barreras más efectivas es las cobertores. Eso está claro. Si bien es cierto, podemos complementar con las medidas que yo les indiqué, claramente en el sur tenemos que proteger, ¿ya? Y hay distintas alternativas. Aquí quiero mostrarles algunos resultados que nosotros hemos tenido en la zona más al norte, en la séptima región. Fíjense en el gráfico, en la línea en azul, tiene que ver con las temperaturas mínimas dentro de un cobertor tipo túnel, las rojas con una carpa, y las negras al aire libre. En forma resumida, yo les puedo decir que las temperaturas mínimas bajo cobertores siempre fueron sobre 0 grados. Eso es lo principal. Las temperaturas mínimas también en la zona central nunca superaron los 14 grados Celsius. Siempre las temperaturas fueron menores al aire libre, siempre, ¿ya? Y en la zona norte logramos adelantar, y este es un punto bien importante, adelantamos de 5 a 10 días. Eso no lo queremos para la zona sur, ¿ya? Ojo ahí, por lo tanto los protocolos productivos que usen cobertores tienen que asegurarse que no se adelante. También en el uso de cobertores encontramos que obviamente el cobertor reduce la partidura, o sea, árboles cubiertos, la partidura fluctuó entre 2 y 4%, mientras que en árboles al aire libre llegó hasta el 25%, sobre todo en la parte alta, y puede llegar a más, ¿ya? En la temporada que nosotros evaluamos llegó a eso. Los rendimientos no variaron. De hecho, la curva de calibre se desplazó hacia calibres más grandes, ya sobre 28 milímetros, por lo tanto el cobertor favorece el calibre. Lo que sí pudimos ver es que el plástico baja la firmeza de los frutos, ya en la zona norte por lo menos, comparado con el aire libre, pero esa baja de la firmeza no es tan crítica, ¿ya? Si uno maneja bien la ventilación y sigue un buen protocolo del manejo del cobertor, ya sea techo o túnel. Para información, lo que yo les puedo dar en la zona norte, fíjense, en azul está el cobertor y en naranjo el control. La diferencia entre el aire libre y el cobertor en las temperaturas máximas fue de 5 a 10 grados. Esa es una diferencia que yo podría observar entre el aire libre y un cobertor tipo túnel. Y en las temperaturas mínimas, las diferencias fueron entre 1 y 3 grados Celsius, ¿ya? En el periodo que nosotros evaluamos, no hubo heladas. Y la diferencia en humedad relativa fue mínima. No tuvimos grandes diferencias, ¿ya? Un punto importante que nosotros pudimos rescatar de algunos ensayos
es que la ventilación es importantísima para evitar golpes de calor al interior del macrotúnel, principalmente. Podemos observar temperaturas sobre 43 grados en algunos momentos, desde floración a cosecha. En el techo las temperaturas no suben tanto porque hay mayor ventilación. Y al aire libre, obviamente, fíjense las temperaturas más bajas, ya muy similar el techo con el aire libre. Ahora, va a depender mucho del productor. En el sur no tendríamos esta limitante de golpes de temperatura, por lo menos antes de cosecha. Esta es una diapositiva que me facilitó Heygrove, donde ellos trabajan con macrotúneles que usan rafia, ¿ya? Que es un material a base de polipropileno con una baja difusión. Y una alternativa que ellos tienen para ventilar y para evitar que se adelante la cosecha es que cosen una malla en la parte alta, y eso permite que haya ventilación durante el proceso de desarrollo de fruto, ¿ya? Y con eso garantizan que la cosecha no se adelante, que es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Claudio habló muy bien de la necesidad de movernos hacia más avanzado enero. Hablando de lo mismo, aquí hay unos resultados que estamos trabajando con una alumna, donde pudimos ver que en la zona de Osorno, al utilizar techos versus el aire libre, las temperaturas promedio, bajo techos, fueron 3 a 5 grados más altas que al aire libre, lo cual es bastante. Y nos da a entender, ¿cierto?, que podemos, de alguna manera, afectar la fenología con esto. Mientras que la humedad relativa, a diferencia de lo que observamos en la zona central, se mantuvo más baja bajo el techo, ¿ya? Y la diferencia en relación al aire libre fue de 10 a 20%. Entonces, esos son datos bastante interesantes que hay que seguir trabajando en la zona sur, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero dejar como mensaje? Yo pienso que para un proyecto en la zona sur, en climas más extremos, necesitamos recurrir en algunos proyectos al uso de cobertores plásticos. Hay que considerarlo como una necesidad en ciertos climas, porque no solo reducen la partidura, sino que también permiten aumentar la acumulación térmica cuando no lo tenemos, sobre todo al inicio de la temporada, ¿ya? Si bien es cierto, puede acelerar la fenología, tenemos que hacer manejos, como por ejemplo, ya el hecho de usar variedades tardías es un apoyo. Usar plásticos específicos, mallas de colores, uso de reguladores, por ejemplo, ácido abscísico, lograr una mejor ventilación. Entonces, vamos a proteger contra la partidura y también vamos a poder, idealmente, atrasar. Los cobertores plásticos no solo previenen partidura, sino que también favorecen la ramificación. Porque si nosotros comparamos un árbol al aire libre versus un cobertor, claramente el árbol al aire libre tiene una ramificación menor, tanto en desarrollo como en cantidad de brotes, ¿ya? Eso es importante considerarlo. También nos permiten cosechar en días de lluvia, hacer aplicaciones fitosanitarias sin problemas, reducir el riesgo de enfermedades a la madera, ¿cierto? Podemos podar bajo techo, y podemos mecanizar, ¿cierto?, los cobertores para lograr una oportunidad en abrir o cerrar. Bien, el crecimiento de brotes. El crecimiento de brotes es un tema que no hemos tocado mucho, o sea, sabemos ramificar bastante bien hacia la zona norte, pero hacia la zona sur nos cuesta, porque también requerimos acumulación térmica. No solo el fruto, no solo la flor requiere acumulación, ¿ya? El brote también es un órgano más de la planta. Y como la acumulación térmica es más lenta, los brotes crecen en menor número y también crecen más lento. Entonces nos demoramos más en llenar el espacio asignado. Esa es una limitación. Por eso existen alternativas, por ejemplo, de rebajar para formar pisos, porque no podemos hacer incisiones, por ejemplo. Es mucho el riesgo. Y muchas veces la inducción de brotes que usamos en la zona norte puede que no sea tan efectiva, ¿ya? Usamos reguladores de crecimiento. También podemos usar bioestimulantes, apoyar con nutrición foliar, ¿cierto? Proteger con cobertores.
siempre pensando en uniformidad y calidad de brotes. Claudio habló del potencial de rendimiento de los cultivares en el sur. El potencial es menor, ¿ya? Entonces tenemos que ayudar a que el árbol forme rápidamente brotes y ojalá forme más brotes, mayor número de brotes, para poder suplir la falta de rendimiento, no solo con aumento de la densidad o usando cultivares más productivos, sino también generando más brotes, ¿ya? Entonces los brotes pueden ser dañados o afectados en su crecimiento por las temperaturas primaverales, también pueden ser dañados por el viento, como en el caso de Chile Chico, donde la velocidad del viento es un problema, y tenemos que apoyar con barreras naturales como los álamos o con cortavientos, ¿cierto?, de malla, ahí ven algunas fotos. Entonces hay que cuidar los brotes, hay que cuidar los brotes. Fíjense, aquí hay una foto de un huerto bajo techo versus un huerto al aire libre en una misma ubicación, ¿ya? Nosotros podemos recurrir a todo lo que es el tratamiento químico que usamos, ¿cierto?, con bromealina, tidiazurona, ahí aparecen algunas de las dosis, giberelinas, para ramificar. Pero tenemos que tener también en consideración el clima y la protección del cultivo, ¿ya? Así que quiero dejar ese mensaje bien transmitido. El crecimiento de raíces, ya vamos llegando al final de las etapas fenológicas, que siempre dejamos las raíces para el final. Nosotros sabemos, por literatura y por estudios, ¿cierto?, que la raíz en general tiene 2 pics de crecimiento, que la verdad depende del portainjerto, depende de la zona, ¿ya? A mí me ha tocado ver 2 pics, 1 pics, 0 pics, ¿ya? Lo importante es que las raíces funcionan a una cierta temperatura y se activan a temperaturas sobre los 12 grados Celsius, ¿ya? Y de ahí siguen activas con temperaturas mayores. Aquí tenemos un resumen de un estudio que hicimos en la zona de Rancagua, de hecho en el huerto donde estaba Claudio Vial en ese minuto, donde podemos ver un rizotrón que teníamos, los puntos o los pelos radiculares que fueron creciendo a lo largo de la temporada. Este es el cultivar Bing en Gisela 6. Fíjense cómo en noviembre hay poquitos pelos radiculares, luego en diciembre una mayor cantidad y sobre todo entre los 33 centímetros y el metro de profundidad. Ya en enero, una vez cosechado, explotan las raíces, hay un pic. En febrero siguen creciendo, pero menos, y ya en marzo, abril, no puse las fotos aquí, el crecimiento de raíces se reduce considerablemente. ¿Ya? Esto es en Gisela 6. Esta curva, que les muestro aquí rápidamente, es en Maxma. Un solo pic, un pic chiquitito. Y el pic coincide con el desarrollo de fruto. Luego disminuye. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer también en la zona sur. ¿Cómo es la dinámica de crecimiento de raíces? Y eso se va a asociar a las temperaturas de suelo, principalmente. Y yo también hice un ejercicio donde puse Angol, el Tambo, más hacia el norte, Gorbea, Los Ángeles, Purranque, y grafiqué la temperatura a 10 centímetros de profundidad, ¿cierto? Y podemos ver en los meses puse septiembre como un referencial, porque hice todos los meses, pero puse septiembre, como en septiembre ya tenemos un diferencial de temperaturas entre el Tambo, hacia el norte, en la sexta región, y Angol, Gorbea, Los Ángeles, Purranque. Fíjense Purranque, la diferencia máxima es de 5,4 grados Celsius en septiembre. Fíjense la temperatura que hay en el Tambo, 12, límite para funcionamiento de raíces, y en Purranque, 7,5. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. En noviembre, fíjense, el Tambo ya tiene 21 grados Celsius, están las raíces pero a full, versus la zona sur, ya en noviembre, con 11 grados Celsius, lo mínimo que hay en Purranque, ¿cierto? Y ya en Angol un poquito más, en Gorbea un poquito más. Pero igual estamos en un límite. Las raíces están ahí a media máquina. Eso se asocia a la parte aérea también. Pero quise mostrar esto porque es importante y creo que aquí hay todo un desarrollo que hacer, ¿ya? Para entender bien la sincronización entre el crecimiento de la parte aérea y la parte radical. Bien, la post cosecha, ya vamos llegando al final, ¿cierto? La post cosecha, obviamente yo les mostré al principio un gráfico donde decía se detiene el crecimiento de la yema terminal, cosechamos, el cerezo deja de crecer en longitud en algún minuto, ya va a depender de la variedad y el aporte injerto, pero deja de crecer
y comienza a crecer en forma radial, engorda, acumula reservas. Las raíces también siguen creciendo. Entonces aquí en post cosecha yo tengo que continuar con mis aplicaciones fitosanitarias, porque hay un órgano que sigue ahí, que es la yema. La yema sigue formando su primordio de flor. Me estoy jugando la temporada que viene. Entonces sigo con las aplicaciones fitosanitarias, sigo con la nutrición foliar, apoyando si necesito, ¿cierto?, la nutrición de suelo. Los suelos son fantásticos en la zona sur, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que nos limitamos a fomentar la acumulación de reservas y tratar de hacer podas que impliquen cortes gruesos para no caer hacia el invierno, ¿cierto? Las reservas de almacenaje son fundamentales. Este también es un estudio que hicimos con Greg durante mi doctorado y pudimos concluir que en el cultivar Regina, la mayor parte de las reservas se acumulan en la madera, del tronco y de las ramas, y en las raíces, ¿ya? Gruesas principalmente. Y también en la corteza, en el floema se acumula mucho, y en la yema, ¿ya? Estas reservas luego se removilizan y llegan a los órganos jóvenes. ¿Y dónde llegan? Esto todo es en Regina. Esto yo lo hice hace muchos años atrás, pero es impresionante que lo esté mostrando ahora. Estas reservas se acumulan, como les decía yo, en la madera, en las raíces, y van utilizándose a medida que la temperatura del suelo sube, lo cual es lento en la zona sur, ¿ya? Van utilizándose desde la floración en adelante. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en Regina? Esto fue en Michigan. Encontramos que las reservas se van extinguiendo, y se extinguen llegando a una extinción máxima, por decirlo así, aquí lo podemos ver en el cuadro, a los 14 días después de plena flor, con 355 días grados de acumulación. ¿Ya? Entonces, ahí hay un indicador importante. Las reservas se agotan. ¿Y qué pasa ahí? Cuando las reservas se agotan, las raíces ya tienen que estar funcionales, absorbiendo nutrientes, absorbiendo agua, y la fotosíntesis tiene que estar funcional. Y eso es difícil que lo logremos en el sur si no tenemos algún método de protección, si no logramos subir las temperaturas del suelo, si no logramos subir las temperaturas del aire, de manera que podamos hacer que el sistema funcione sincronizado, ¿ya? Y podamos removilizar las reservas. Finalmente, las enfermedades de la madera, que las dejé para el final, ¿ya? Porque principalmente hablé de estreses abióticos antes. Las enfermedades de la madera, nosotros reconocemos principalmente en el sur la pseudomonas y el plateado. La aparición de estas enfermedades, una bacteria, la otra un hongo, va a depender, ¿cierto?, de la calidad de las plantas de vivero y de nuestro manejo posterior. No le podemos echar toda la culpa al vivero, ni tampoco podemos echar toda la culpa al manejo, porque es un manejo muy integral. Generalmente se hacen aplicaciones de cobre, ¿cierto?, invernal y primaveral, con distintos tipos de productos. Pintamos cancros si hay, ¿cierto? Usamos productos biológicos. Hay una serie de manejos que hacemos, ¿ya? Pero eso es para prevenir y para controlar. Lo ideal es prevenir. Pero en el sur ya tenemos prácticamente asumido que vamos a tener estas enfermedades. Entonces, tenemos que evitar principalmente el daño de la madera, que se produce principalmente por daño por heladas o golpe de sol, y heridas que cuartean la madera, principalmente el golpe de sol o las heladas, o bien se producen daños cuando se hielan las flores, y por ahí entra, ¿cierto?, la bacteria principalmente, y daña el dardo. Otro manejo importante es podar sin lluvia, buscar una ventana, pero es difícil, ¿cierto? Hacia el sur es complejo. Entonces hay que arrancarse del invierno, ojalá podar a salidas de invierno, lo más cercano a primavera, y tratar de hacer cortes importantes para iluminar el árbol en post cosecha. Idealmente, cuando se ha detenido el crecimiento del árbol, para evitar un rebrote muy fuerte. Aquí es donde los cobertores nos pueden hacer de mucha ayuda, ¿ya? Porque podemos podar y evitar que el agua libre caiga sobre los cortes. El sistema de conducción también es un punto, porque no es lo mismo elegir un KGB, que aparece ahí en la foto, que elegir un eje,
En el KGB hay cortes gruesos, hay un manejo más agresivo en poda, ¿ya? Que en otros sistemas. Entonces, el sistema de conducción que probablemente va a hablar Greg en la próxima presentación es un punto. Tenemos que evitar incisiones y tratar que los cortes gruesos de poda se hagan en épocas más secas. Y obviamente todo lo que tiene que ver con desinfección de herramientas y pintado de cortes, pero siempre, siempre vamos a estar sujetos a las bajas temperaturas, a precipitaciones y humedad relativa y agua libre. Por lo tanto, tenemos que protegernos de eso, ¿ya? En la zona hacia el sur vamos a tener esas condiciones climáticas, tenemos que prepararnos para eso, prevenir, y si ya no fue posible prevenir, controlar. Y el manejo cultural es fundamental. También varía mucho, ¿cierto?, la enfermedad de la madera, la susceptibilidad, la variedad y el porte injerto que estemos utilizando. Ya los Gisela, principalmente Gisela 6, es bastante más susceptible que otro porte injerto, lo mismo que el cultivar Bing. ¿Ya? Entonces ahí hay todo un manejo conjunto que tenemos que tener en cuenta. Por último, y para terminar, las conclusiones. Yo sé que es una gran cantidad de información, pero yo creo que un punto muy importante para tener en cuenta en la región sur es que yo tengo una mirada súper positiva para producir en el sur de Chile. El problema no es necesariamente el clima para mí, sino que no tenemos con el adelanto genético, no tenemos las variedades tardías que podríamos utilizar. O sea, tenemos variedades tardías, pero son pocas. Entonces tenemos que encontrar nuevas variedades y deberían estar saliendo al mercado de los programas de mejoramiento. Mientras no tengamos eso, vamos a tener que apoyarnos con la tecnología, controlando heladas, controlando lluvias, ¿cierto? Y ahí la tecnología es nuestro apoyo. Tenemos que meter tecnología en nuestros huertos en el sur. Sabemos que en el sur la acumulación térmica es un factor limitante. Ya, si hacemos un estudio de las temperaturas de aire, de suelo, etcétera, podemos ver que hay todo un tema después de la salida de la endolatencia, es decir, con la ecolatencia y con todo el proceso de brotación, con la uniformidad de la brotación. Ese es un tema súper importante. Eso lo va a dar, obviamente, la genética, pero lo podemos lograr con tecnología. Sabemos también que al inicio de la temporada estamos más propensos a estrés abiótico principalmente, ¿cierto? Primaveras lluviosas, frías. Entonces, protejamos al cultivo, ayudémoslo. Hay una amplia batería, los auspiciadores han dado una gran cantidad de alternativas que podemos usar, foliares, bioestimulantes, cobertores, usémoslos, ¿ya? Tratando, obviamente, de no aumentar el vigor, obviamente, de los árboles en forma exacerbada, pero usemos todo lo que tengamos a nuestro alcance. La estrategia de inducción de brotes y la poda son dos factores que requieren estudio, ¿ya? Tenemos que garantizarle al productor una mayor formación de brotes en número y en rapidez para vestir el árbol. Tenemos que tratar de llenar el espacio. Lo podemos llenar con mayor densidad, pero también hay un tema de cantidad de brotes, calidad de brotes y también cuánto crecen en la temporada. Si nos demoramos más en formar el árbol, nos vamos a demorar más en recuperar la inversión. Por lo tanto, podemos mezclar inducción de brotes con, por ejemplo, podas, ¿ya? Que podríamos, en zonas más difíciles, incluir podas de rebaje, por ejemplo. El uso de cobertores para mí es una alternativa que tenemos que considerar fuertemente, porque en zonas muy problemáticas tenemos que proteger los cultivos y favorecer el crecimiento de los árboles, ¿ya? Sin embargo, tenemos que generar un protocolo bueno para retrasar. Y eso todavía está en búsqueda. Yo sé que hay muchas empresas, sé que hay muchas instituciones trabajando en esto, pero todavía no se sabe muy bien al respecto, ¿ya? Por lo tanto, se requiere un poco más de investigación. Las enfermedades de la madera seguirán presentes y tenemos que pensar en un manejo integrado del huerto. Manejar, ¿no es cierto?, todo lo que son fertilizaciones, evitar el nitrógeno, dado que tenemos una buena cantidad de materia orgánica en los suelos, ¿cierto? Y yo sé, la calidad de planta es muy importante, hay varios viveros acá, ha ido mejorando con el tiempo, y por lo tanto tengo la seguridad que eso ya es un punto que la industria lo tiene bastante claro. Por último, la yema floral debe ser preparada.
no nos olvidemos de la yema floral, nos enfocamos siempre en la flor, en el fruto, desde floración a cosecha, pero la yema nosotros la empezamos a preparar desde post cosecha. Y increíblemente son 9 meses, como los seres humanos, 9 meses, desde enero en adelante. Por lo tanto, durante esos 9 meses yo tengo que preocuparme de formarla, monitorear su desarrollo, analizar su fertilidad en invierno, ¿cierto? Y tenerla lista, preparada, con sus buenas reservas, como dice ahí, para que se produzca la floración, ¿ya? Por lo tanto, ahí los dejo. Las reservas son fundamentales. Son fundamentales. ¿Por qué? Porque el árbol, la temporada es más corta en la zona sur. El día es más corto también. El potencial de acumular reservas es menor. Por lo tanto, ese potencial que yo tengo de acumular reservas, lo tengo que aprovechar al máximo en post cosecha. El potencial que tengo de preparar la yema, la tengo que aprovechar al máximo en post cosecha. Y al salir de la ecolatencia, es decir, al entrar en la primavera, yo ya vengo con una batería de reserva y mi yema robusta para hacer frente a estos estreses ambientales que vienen, ¿cierto? Y que se presentan en la zona sur, ¿ya? Eso sería mi presentación, Ramiro. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, de verdad, por el seminario. Gracias a ti, Marlene, muchas gracias, y te transmito también todo lo que se está escribiendo en el chat de las felicitaciones por tu presentación. Gracias. Mira, Marlene, acá tenemos una pregunta de Matías Kucheski, una pregunta Ajá, doble. Matías. Hola, Sí, Matías. Matías. Hola, Marlene, dice él también, ¿cuál sistema de construcción te gusta menos y cuál más para el sur? Y la segunda, sobre lo mismo, dice, ¿dónde no usarías cobertores plásticos de Temuco a los Lagos? Ya. A ver, respecto al sistema de conducción, Matías, yo usaría, a ver, no existe un sistema de conducción ideal, primero que nada. Cada productor, cada realidad va a tener su necesidad, tanto por mano de obra, como por clima, como con la posibilidad de acceder a ciertas variedades, a ciertos portainjertos, porque va todo unido. Pienso que los sistemas de conducción que requieren una mayor intervención de cortes gruesos, por ejemplo un KGB, podría tener más riesgo, ¿ya? Porque si yo debo podar y no logro encontrar esa ventanita para escapar de las lluvias y las condiciones predisponentes de humedad, de baja temperatura y del inóculo están en el lugar, podría tener más problemas. Pero también tengo claro que el portainjerto y la variedad cooperan en esto. Entonces, yo podría tener un eje, que creo que el eje es como la alternativa para el sur por ahora, porque es el sistema que más conocemos. Podría tener un eje con cáncer bacterial, si tengo una cultivar Regina sobre Gisela 6. Gisela 6 es más propenso a cáncer, ¿ya? Entonces, si me aprieta, yo te diría, KGB me asusto, ¿ya? Y en el caso del sistema de conducción que más me gustaría, el eje o el V. Yo diría que son alternativas bastante buenas. El B me afecta un poco lo que podría haber con los roces del metal, de los alambres, que podría ahí generar heridas, ¿ya? Me quedo con el eje, tal vez favoreciendo ramificación con alguna alternativa, y ya en el último caso tratar de hacer rebajes para fomentar brotación por piso. Parecido a un fogger, pero me arriesgo a que entre la bacteria por el corte, por eso me asusta. Entiendo. Y referente a lo segundo, ¿alguna localidad, te la juegas por alguna localidad de Temuco a los Lagos donde no usarías cobertores plásticos? Bueno, está difícil eso porque también va a depender de la variedad, ¿ya? Creo que zonas cercanas a sectores con influencia como te dijera, de climas cerca a fuentes de agua, podrían apoyar un poco a que no se produzcan daños, ¿ya? Por lo menos hacia el norte, si tú te ubicas cerca de ríos, riberas de río, o zonas con cierta cantidad, con pendiente, donde el aire fluye con mayor facilidad, yo prescindiría de techos o de cobertores, ¿ya?
Pero ahí tengo un tema porque la ramificación también se podría ver afectada. Entonces, pienso que tendría que ser un microclima donde tendría que haber una temperatura tanto del aire como del suelo bastante propicia y pocas precipitaciones, lo cual es bien difícil, Entonces, yo he visto en Angol, por ejemplo, que tienen menos techos. En Angol podría ser una localidad, pero en Gorbea quizás me complicaría porque las precipitaciones son bastante altas. Ya, perfecto. Yo tengo un campo, pero no se lo diré a Matías porque es una localidad oculta, secreta. Eso, es que ahí hay un tema, porque yo creo que el análisis climático es fundamental, Sí, por entonces supuesto. microclimas van a haber, microclimas hay, y lugares sin heladas o bajos, lugares muy bajos también son un problema, entonces Exacto, pienso yo lugares con pendientes y cercanos a fuentes de agua podrían ser un apoyo. exacto. Marlene, de Pablo Barra, Pablo Parra, en base a su experiencia, ¿qué recomendaría para aplicar en la zona sur de Chile para ayudar a uniformar la floración? Ya, esa pregunta está al callo. Bueno, la cianamida adelanta, ahí tenemos un problema, porque si la cianamida adelanta, uniformiza y adelanta, ¿ya? Si yo aplico cianamida puedo promover la helada no solo de flores, sino que también de los brotes se hielan igual. Bueno, y ahí respondo un poco la pregunta también de Matías. Tanto el UFO como el KGB se pueden helar en la parte baja, entonces me daría un poco susto también para el sur, ¿ya? Eso es un punto que me quedó pendiente. Yo trataría de usar algún tipo de bioestimulante, sin decir nombre, o productos a base de nitrógeno asociados al nitrato de calcio, que me podrían uniformar la floración y la brotación. Trataría también de usar, promalina, que se utiliza sin incisión, trataría de utilizar, el tidiazurón, pero en dosis bajas, porque me asustó la fitotoxicidad en estados muy inmaduros o muy antes de que se elongue el brote, y gibberélico, trataría también de utilizarlo. Pero básicamente hay productos nitrogenados también que se asocian al nitrato de calcio que podrían utilizarse y que no adelantan necesariamente. Cualquier Perfecto, alternativa que no adelante, eso es lo que tiene que buscar. impecable. Bueno, tenemos varias preguntas más y varias observaciones. Hay una, por ejemplo, acá, Olga León, realmente una exposición de lujo. Gracias por entregar tanto conocimiento. Lo transmito, Marlene, porque hay muy buenos comentarios. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, en honor al tiempo y a nuestro expositor Gregory Lang, vamos a avanzar con el seminario. Muchas gracias, Marlene, Gracias a no ustedes. solo por participar, sino que por todo el apoyo. Es justo decirlo, el apoyo que tú has dado para la organización de este evento también. Así que en nombre de Coprincen te agradecemos también eso. No, gracias a ustedes. Yo soy muy positiva con lo que está ocurriendo en el sur de Chile. Creo que es un tremendo impacto. Creo que este tipo de seminarios son muy importantes. Existe una gran cantidad de dudas para la zona sur y la única forma de ir saliendo de esto es que se hagan este tipo de seminarios y actividades con los productores y con la industria. Eso. Hay mensajes que dicen, oye, sería buenísimo contar con Marlene más por acá por el sur, así es que vamos a buscar la forma de ver Bueno, cómo te rescatamos de esa cuarentena en Santiago. bueno, ya. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Marlene, que estés muy Chao, bien. chao. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Bueno, a todos nuestros oyentes, ¿cierto?, que estamos conectados, comentarles que nuestra última presentación y cierre de este evento es con el profesor Gregory Lang de la Universidad del Estado de Michigan. Por tanto, vamos a ir a una tanda de publicidad, la última de 5 minutos, para luego recibir al profesor Lang con el cierre del seminario. Vamos a los comerciales.